Gracias por continuar en Hablemos un Rato y seguimos abordando el tema de la importancia de que los padres y las madres se pongan de acuerdo en la educación de sus hijos. Anteriormente vimos en unas encuestas qué ha significado para algunos pobladores ser padres y ser madres. Así es, Daniela, y como hemos visto, esto requiere de bastante madurez y de mucha responsabilidad. Amigos y amigas televidentes, a continuación les vamos a presentar qué opinan algunos estudiantes universitarios sobre la percepción que tienen ellos de lo que significa ser padre o madre. Veamos el reporte de Catherine Estrada. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablemos un Rato. Estamos aquí en la Universidad Centroamericana con unos estudiantes que nos van a contar por qué es importante que los padres se deben de poner de acuerdo en la educación de sus hijos. Si tuvieran un hijo o una hija, ¿qué actitudes creen que deben de asumir? En la primera actitud que tomé fue que la responsabilidad. Cuando ya sos mamá, cuando ya sos papá, y más si sos una mamá joven, pues yo tuve mi bebé a los 19 años, entonces mi bebé tiene 2 años, y lo primero que cambia, es un giro de 360 grados, ¿me entendés? Entonces todo cambia, y lo primero que vos pensás, tengo que ser responsable, tengo que sacar adelante a mi hijo, tengo que sacar adelante mi carrera, tengo que trabajar por él, tengo que sacar a mi hijo adelante, que, no que tenga lo que yo pues no tuve, que es lo primero que piensan los papás, pero sí siento tanta responsabilidad por la educación de mi hijo que la verdad me hace ser responsable en todo. Bueno, lo primero, ante todo, es tolerancia. Tolerancia hacia los hijos, tolerancia en el matrimonio, respeto. Hay que dar el ejemplo a los niños con la pareja, exacto, con la pareja hay que tener un respeto mutuo increíble. También comunicación pero asertiva. En primera instancia sería dar el ejemplo, ¿no? Y crearlo en un entorno de comunicación y inculcarle los valores fundamentales, ¿no? ¿Con quién se pondrían de acuerdo en la educación de su hijo y de qué manera? Lo más normal, ¿verdad?, es con mi pareja, con mi esposo, ponerme de acuerdo con él. Y si fuera que no tuviera al papá de mi bebé, entonces sería con mis padres. Bueno, en mi caso es una lucha constante, porque sí el papá de mi bebé y yo no estamos viviendo juntos, pero cualquier cosa que tenga que ver con el niño, lo primero que hago es preguntarle a su papá. Al papá de mi hijo, pues, entonces, pero sí es una lucha constante porque como yo vivo con mi abuelita y vivo con mi papá, los abuelitos pues son un poquito más mimones, por decirlo así. Entonces es una lucha constante cuando tú, por ejemplo, yo quiero corregir al niño, que tal vez su papá y yo estamos de acuerdo porque nosotros dijimos pues de que no queríamos tener un hijo pues muy mimado. Entonces, y los abuelitos no. Los abuelitos son como que mi muchachito, mi bebé, mi no sé qué. Entonces, pero sí, para cualquier cosa que tenga que ver con el bebé y su educación, primero pues se lo consulto al papá de mi bebé, y en segundo caso, pues en una segunda opinión, pues a mi papá y a mi abuelita. Si sos una persona que estás casada, igual al lema nicaragüense, 2 cabezas piensan mejor que una. Siempre hay que tener un balance, un equilibrio entre el matrimonio, entre las personas para criar de una mejor manera, una manera exacta a las personas, a los niños. Bueno, en primera instancia sería con mi pareja, ya que seríamos los dos elaborando para que el niño se desarrolle, sino verificar con las instituciones al lugar donde lo vas a meter y entonces, si acaso sos un padre soltero, pues entonces con tus padres, ya que ellos hicieron, en teoría, un buen trabajo para criarte, ¿no? Como hijo o hija, ¿cree que sus padres fueron responsables en su educación? Bueno, yo estoy orgullosa de la crianza que ha tenido mi papá y mi mamá conmigo. Yo creo que han hecho un gran esfuerzo conmigo. Yo creo que han estado cuando lo he necesitado y han estado y no han estado cuando no han sabido estar, y creo que siempre la dedicación ha sido fiel pues de parte de ellos para mi educación. Yo soy criada por mis abuelitos. Tengo un papá y una mamá, pues los adoro, son magníficos, pero desde muy pequeña, desde muy tierna, pues viví con mis abuelitos, entonces en mí influyó mucho la educación que me dieron mis abuelos. Mis padres y mis abuelitos también se preocuparon por mi educación, brindándome lo mejor en estudiar pues, en un buen colegio, estando ahora en una buena universidad muy reconocida, y siempre fomentándome a educarme cada día más. Espero que toda esta información que estos chicos con mucho cariño y mucha disposición nos brindaron, es momento de trasladarnos al estudio para que continuemos hablando un rato de cómo los padres pueden negociar la educación de sus hijos.
Muchísimas gracias, Catherine. Agradecemos la colaboración de los jóvenes que participaron en esta conversación. A continuación les vamos a presentar sobre cuáles son las responsabilidades que implica ser padre o madre. Veamos. La mayor responsabilidad es saber que sos mamá y que sos papá, que ya no estás solo, que tenés una responsabilidad donde tenés que dividir el tiempo, que ya no sos vos solo, sino que ya tenés, se suma, ¿verdad? Esto no quiere decir de que va a ser una carga, sino que es parte de la vida, y yo creo que eso es lo que la va a hacer más fácil, en el sentido de que la estás asumiendo con deseo de compartir tu vida con ese niño y dándote el tiempo. Entonces yo creo que la responsabilidad está en saber distribuir el tiempo, en saber distribuir, dar ese amor, dar esa ternura, dar esa palabra que es mágica para mí, que es muy importante, y que es tener mucha tolerancia, que tener mucha paciencia y tener mucho deseo de que tu hijo sea feliz. Las responsabilidades que asumen los padres, padre o madre, en la educación de los hijos, es estar claro primero qué quiero yo para mi familia. Si estamos hablando de la educación formal académica, ¿qué deseo que aprenda mi hijo? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Tengo los requerimientos? ¿Tengo económicamente la capacidad para buscar sitios donde se hay que pagar o no? Si está la educación propia de la familia, ¿bajo qué principios educo a mis hijos? ¿Bajo qué valores? Y principalmente es el ejemplo. Bueno, la principal responsabilidad es educar, ¿verdad? Educa, orienta, apoya, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de valores, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber, digamos, un contexto, un encuadre, pues, sobre qué base estás educando. Entonces, educar sobre la base de valores, los valores y los principios, ¿verdad? Éticos, morales que pueda tener la sociedad como tal, y por supuesto la familia también. Acabamos de escuchar a los especialistas, quienes nos compartieron cuáles son las responsabilidades que las madres y los padres de familias tienen al educar a sus hijos. Y como todo reto, existen algunos factores que te interrumpen al momento de asumir estas responsabilidades. Así es, Catherine, pero a continuación vamos a ver a qué problemas se enfrentan los padres y las madres al momento de querer educar a su hijo. Veamos. Uno de los tantos más comunes es ese precisamente que dicen no tengo tiempo. Entonces te puedes imaginar un niño que crezca sin ver a mamá o sin ver a papá y ver a la abuela o a la tutora o a ver a otro. Entonces yo creo que esa es una deficiencia, pero para la pareja se vuelve muy difícil en ponerse de acuerdo cómo van a educar, porque a él le dijo la mamá o la abuela o la amiga o el amigo cómo se educaban a los hijos. Él trae una historia, él trae una formación, una cultura, una educación totalmente diferente a la que trae ella. Es que a mí me enseñaron así, es que yo le voy a dar de comer así, es que yo... Entonces hay el choque de culturas. El choque de cultura puede afectar muchísimo tanto a la pareja como al hijo, porque está viendo una contradicción de mensajes. El no tener metas. ¿Hasta dónde quiero llegar yo en la educación de mis hijos? Muchas veces pasa que los padres, cada quien jala para su lado y repercute en el hijo. Pero si los padres están totalmente de acuerdo en la educación, ¿cómo los vamos a educar en todas las esferas de la vida del niño? El niño va a tener éxito. El niño con éxito, el adulto con éxito, no es aquel que tiene un maletín y gana $5,000. Es el que tiene plena armonía en todas sus esferas de vida. Estamos hablando laboral, académica, espiritual, relacional. Imaginémonos lo que significa para los padres y las madres educar en este nuevo contexto, ¿verdad? Es un contexto muy complejo, es un contexto globalizante, donde prácticamente tenemos los portones abiertos, digamos, hacia la información. Todo lo que es el desarrollo tecnológico ha impactado directamente a lo que es la visión, diríamos, ¿no? de las familias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos fuera del hogar, fuera de la familia, en el entorno social tenemos muchos rivales, y uno de ellos, ¿verdad?, es, digamos, todo lo que es la tecnología, que ya sabemos de qué manera ha impactado a las nuevas generaciones. Nos vamos a una pausa comercial, no le cambie, ya regresamos.